Lo dijo él. A primera hora. Hola, buenos días a todos y a todas. Un programa más de Tostando Granizo en el que vamos a conversar de política con un tema, yo diría que impactante, más bien triste para las luchas feministas, las luchas de mujeres, la incorporación de las mujeres en el ámbito político. Hoy vamos a hablar de qué es lo que sucedió con la paridad en estas negociaciones en la Asamblea Nacional en función del Código de la Democracia. Les saluda Jimena Ron. Muy buenos días, les saluda Anabel Guerrero. En efecto, hoy vamos a abordar el siguiente tema: el fin de la paridad, riesgos para la participación política de las mujeres. Y realmente que hemos conversado con Jimena, con Lolo, realmente ha sido impactante cómo además la forma en que se produce esta reforma sin debate democrático en lo absoluto. Les saluda Anabel Guerrero. Buenos días con todas y con todos. Yo soy María Dolores Miño, ya estamos un miércoles más aquí en Tostando Granizo y como siempre nos cuesta mucho elegir el tema, pero nos pareció importante hablar entre todas las reformas legales que han habido en las últimas semanas, de una que se incorporó dentro de un paquete de reformas legales que además era muy multitema y que por ser tan multitema muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Que es el tema de la eliminación de la paridad en los binomios. Y queremos un poco conversar con ustedes y contarles por qué consideramos que esto es grave, que debería tener más atención y por qué era importante o es importante garantizar la paridad en el ejercicio de la política para las mujeres. Así que, chicas, empezamos. Yo quisiera comenzar señalando, quizás, y más que señalando, voy a permitirme cuestionar la actuación de la Asamblea Nacional, no solo en este tema, en muchísimos temas, ¿no? Las leyes que se han venido aprobando se lo ha hecho, digamos, sin el debido debate democrático, tomando en cuenta que la mayoría de estas leyes han sido de carácter económico urgente, una tras otra, y que precisamente por este tratamiento célere que se les da a las leyes de carácter económico urgente, entonces no hay la participación ni de las organizaciones sociales, de la ciudadanía, de la academia, de quienes pueden hacer aportes realmente para establecer qué es lo mejor en la materia que sea, ¿no? Pero bueno, porque son temas sensibles, ¿no? Temas sensibles, ¿no? Y son temas de interés público, más allá. Yo no quiero que cuando decimos sensibles se entienda como temas así como de mujeres o delicados. Son temas de elevado interés público. Y cuando hablamos de interés público nos referimos a temas que tocan el ejercicio de nuestros derechos. Y cada vez que digo derechos me da un poco de ansiedad porque siento que es mala palabra en este país, que no debería serlo, pero esto es un principio, digamos, de derecho internacional público. Si es que el Estado va a tomar decisiones que van a terminar afectando el ejercicio de nuestros derechos, y en este caso se ha afectado el derecho constitucional y convencionalmente reconocido, nuestra participación política, pues debemos tener algún nivel de participación. Porque sí es cierto que las legislaturas, por su propia naturaleza, digamos, tienen una naturaleza democrática y que estas aprobaciones mayoritarias de ciertos temas en inicio podrían ser entendidas como democráticas, pero en realidad los diseños de aprobación legislativa, y esto Jimé sabe mucho mejor que yo, pasan por momentos donde se permite que la ciudadanía o los grupos interesados y que eventualmente pueden ser afectados por una reforma o adopción legislativa puedan participar. Entonces, así como decíamos hace algunos días cuando conversábamos sobre el tema del recrudecimiento de las penas para niños, decíamos, era fundamental que se escuche en la Asamblea a las y los activistas especializados en materia de derechos de la niñez y adolescencia. No se les dio ese espacio. Ahora se ha reformado el tema de la paridad en un sentido de privar a ciertos, o anular, digamos, por ponerlo en términos muy sencillitos, la paridad. Pero no se preguntó a las organizaciones de mujeres, no se preguntó a las organizaciones de derechos humanos. De hecho sale de la nada. Sale de la nada. Random, como se dice por ahí. El otro día le escuchaba a un colega nuestro, Ismael Quintana, que utilizó un término que lo voy a seguir repitiendo, pero reconociéndole su autoría, por supuesto, que es una ley chaulafán. Sí. Yo creo que hay que organizar un poco los temas. Yo quería comenzar por eso. A ver, hasta antes de esta reforma, el artículo 99 del Código de la Democracia disponía con claridad lo siguiente: en elecciones de todos los binomios, las candidaturas se integran con la participación de una mujer y un hombre o viceversa. Entonces, esta disposición precisamente garantizaba que en el binomio presidencial
existiera una representación paritaria y además, ¿por qué? Como un mecanismo indispensable para precisamente luego de décadas o de históricamente haber relegado a las mujeres de estos espacios de toma de decisiones, sobre todo en este ámbito, el de presidencia y vicepresidencia. Es histórico que hemos estado relegadas y ese cambio se dio por la lucha del movimiento de mujeres. Eso es lo que se reforma, es lo que se elimina. Y tanto como ha dicho Lolo, como ha dicho Jime, de la noche a la mañana, no sabemos, además, o sea, un plumazo, vulnerando el procedimiento parlamentario, eliminan esta disposición. Se elimina y se echa atrás una lucha de muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Una lucha que ha costado mucho y que además está soportada por el marco constitucional. Yo creo que también no hay que dejar de reconocer, y este dato quería dárselos, hoy por hoy la Asamblea Nacional está conformada por 66 mujeres y 85 hombres. Es decir, son las mujeres en la Asamblea Nacional el 43.71%, casi el 50%. ¿Por qué ninguna mujer está dentro de la Asamblea Nacional? O sea, no ninguna, sí hay algunas asambleístas que están de alguna manera levantando la voz, pero porque esto no sucede al unísono, a mí la verdad me cuesta, ¿no? Me duele incluso que no tengamos representación de esta verdadera representación en la Asamblea Nacional de mujeres diciendo, oigan, es un tema de género, es un tema más allá de las banderas políticas, es un tema que equivale a defender derechos de las mujeres en general. Y la otra cosa importante que creo que vale la pena aclarar a nuestra audiencia, porque yo siento que hay mucha distorsión alrededor de derechos de las mujeres, de temas de género, y una cosa que se escucha, que por ejemplo se ha esgrimido como argumentos frente a la Corte Constitucional cuando se han discutido casos de paridades, pero si las mujeres ya pueden participar, pero si las mujeres ya pueden trabajar. Pero si las mujeres no tienen límite, dicen, ¿no? Algunas personas. O sea, eso por un lado. Por un lado hay que entender que esta participación en el caso de las mujeres es súper reciente. O sea, yo no creo que es, sino hasta la década de los 90 quizás, salvo alguna excepción que habrá por ahí, cuando las mujeres empiezan a incursionar en la vida política. Entonces nosotros tenemos como una suerte de atraso histórico que se relaciona o que se puede justificar con los estereotipos de género que tradicionalmente afectan los roles de la mujer en la sociedad, que nosotros nos empezamos a involucrar. Entonces nosotros llegamos, digamos, tarde a esta carrera porque a nosotros se nos impuso socialmente unos roles, unos estereotipos que nos afectaron esa participación. Sí. El rol de la mujer durante muchos años estaba subsumido en el ámbito de lo privado. Lolo, en ese punto justamente, ¿qué es lo que suelen decir? No, es que no deben llegar por ser mujeres, deben llegar porque tengan la capacidad. Y siempre están alegando el tema de la capacidad cuando hay, primero, mujeres muy preparadas y muy capaces para participar en política, y evidentemente eso se ha visto y ha sido claro precisamente por esta evolución de una otra forma que hemos tenido en estos últimos años. Pero además el problema es que ¿cómo pueden hablar de que tienen que estar por su capacidad cuando los partidos políticos son espacios que han estado dirigidos por hombres? Cuando las decisiones han estado en manos de los hombres y cuando, por ejemplo, para generar esta participación de las mujeres siempre ha habido incluso estas limitaciones. No se ha tratado de capacidad, se ha tratado precisamente de que los partidos políticos no precisamente han tenido esta capacidad de incorporar a sus filas a las mujeres, de generar niveles de militancia, sino que más bien han precisamente hecho todo lo contrario. Claro. Nos han dejado de lado en estos espacios. Claro, y eso que tú dices, Anabelita, yo creo que era fundamental sumar a esta discusión, ¿no? O sea, que hay esta idea equivocada de que porque ya se reconoce la posibilidad de las mujeres en participar, efectivamente se nos va a garantizar esa participación. Y la palabra clave que yo utilizo aquí es garantizar, porque una cosa es que un derecho esté reconocido y otra cosa es que esté garantizado, que es que efectivamente se estén dando las condiciones para el ejercicio del derecho. Entonces, cierto es que nuestro derecho está reconocido, pero no está garantizado. En la práctica es otra cosa. En la práctica pasa otra cosa. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con algunas organizaciones, colegas nuestras en el Observatorio de Derechos y Justicia, en temas de capacitación a grupos políticos, movimientos políticos, precisamente en tema de paridad. Y un denominador común del que adolecen absolutamente todos los partidos es esta dificultad que encuentran las mujeres a la hora, por ejemplo, de integrar listas, de tener una posibilidad real de acceder a esos espacios de poder. Y usualmente es porque los hombres de sus propios partidos un poco les ponen el pie, perdonen la expresión tan coloquial. Y entonces, más allá de que se reconozca el derecho, el punto es que dentro de las organizaciones políticas no hay una cultura de paridad.
Es decir, no hay una voluntad real de que las mujeres puedan llegar a esos lugares. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que hacer estas reformas en el Código de la Democracia, al menos en el Código de la Democracia, donde se exigía la paridad en los binomios, y incluso cuando ya se instaló eso por ley, ha habido que hacer todo, a recorrer todo un camino de litigio judicial en materia contencioso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que había esa ley, habían partidos, movimientos y funcionarios públicos que estaban abocados a sabotear la posibilidad de una representación igualitaria de las mujeres, y hubo que demandarles. Nosotros tenemos estas colegas que quizás ustedes les conocen, que yo les quiero muchísimo, las chicas de Mega Mujeres, que hicieron un ejercicio de litigio estratégico valiosísimo. En las vicealcaldías. En las vicealcaldías, en los GATS, para garantizar esa paridad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a uno ya le toca irse a judicializar algo, es porque el obligado de cumplir con esa ley estaba tosudo y no lo quería hacer. Entonces, ahora gente dirá, pero es que ustedes sí pueden llegar. Es que no hemos podido llegar. No, es claro que... El caso de la vicepresidenta en el periodo pasado es... Es que creo que ese es el caso que catapulta. Ese es el caso que catapulta este tema, ¿no? Pero es claro que las luchas de mujeres, de los derechos de las mujeres, no han sido pacíficas, no han sido armónicas, incluso que desde el momento en que conseguimos el derecho al voto, se ha tenido que enfrentar a una sociedad que de alguna manera no está o no acepta esta posibilidad de manera clara, no solamente yo diría, Lolo, las autoridades, sino que me parece que es un tema también un poco de sociedad, el tema de que no tengamos las mujeres una participación igualitaria, no solamente en temas de participación política, sino incluso en temas laborales, en el contexto laboral, en el contexto familiar. Con el tema político se ha hecho una lucha interesante, no solamente para lograr la paridad en los binomios, sino también la misma violencia política de género, ¿no? La sanción a la violencia política de género, que también ustedes ven que de alguna manera esta figura se ha mal usado, al punto de que quizás en algún momento se genera algún desgaste de la figura, y con eso también se retrocede en materia de derechos. Y lo que me parece importante señalar, que lo que sucede no es cosa menor. Me parece a mí que las organizaciones de mujeres, pero no solamente estas organizaciones de mujeres que salen generalmente a dar la cara cuando existen estos retrocesos, estas eliminaciones de derechos, sino las mujeres en general organizadas, porque es un tema que nos afecta a todas las que en algún momento quieren participar en el campo político, o no quieren participar en el campo político, pero pueden verse beneficiadas de compañeras que logran acceder a ese campo, ¿no? Entonces, me parece que es un tema general. Hay esta frase de esta jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que ya falleció hace unos poquitos años, Ruth Bader Ginsburg. Y ella decía algo que creo que es fundamental para entender este debate. Las mujeres necesitan estar en espacios donde se toma decisiones. Y esto no es un tema caprichoso, porque como decía Anabel, ahora un poco el contraargumento de esto es decir, lo que pasa es que ¿por qué van a llegar por ser mujeres? Tienen que llegar por méritos. Nosotros cuando hablamos de paridad en los espacios de poder, tanto públicos como privados, no nos referimos a que una persona llegue por ser mujer cuando no tiene las capacidades, que de esas hay muchas además, porque en este país, déjenme decirles que es mucho más rentable a la hora de escalar a posiciones altas en lo político y en lo público y en lo privado, ser quizás un poco más lambón, un poco menos crítico. A esas son las personas que se les ponen espacios de poder sin tener ningún mérito, mientras que las mujeres que en realidad tienen méritos porque son críticas, porque son cuestionadoras, porque no se alinean, porque no le lamen los zapatos a nadie, usualmente están relegadas. Entonces, cuando hablamos de paridad, no nos referimos a que la mujer tiene que llegar, las mujeres, perdón, por el solo hecho de ser mujeres, sino que asegurar que las mujeres que tienen las capacidades iguales o superiores a los hombres para llegar a esos cargos puedan llegar, y que el hecho de ser mujeres no les cause un conflicto, no les cause un obstáculo para llegar, como ha pasado. Ahora, hace un ratito el funcionario que estaba hablando, que yo le estaba aplaudiendo en la entrevista que hacía Fabricio hace un ratito, él decía algo que a mí me llegó mucho y que creo que también sirve para la conversación que estamos teniendo. Desafortunadamente en Ecuador, todas las leyes, todas las políticas públicas, todos los planes de país que se hacen últimamente están atravesados por un falso dilema político que creo que ya tenemos que superar. Todo debate se traduce a si es correísta o si no es correísta. Sí, eso es lo que nos debate, tiene estancados. como muchos, como todos en realidad, y en eso el señor tenía toda la razón. Es un poco desde ahí, ¿no es cierto? O sea, es como la paridad entendida como un rezago de un grupo político que abogaba por los derechos, o incluso el tema, como decía Jime, que yo también entendía que eso es un poco la razón, el tema de Verónica Abad.
O sea, estamos tomando una decisión que afecta a millones de mujeres, que va a afectar a nuestras hijas, que va a afectar por a una nuestras situación. nietas, por una rencilla puntual que yo insisto, hasta ahorita no entendemos de dónde salió, entre el presidente Noboa y la presidenta Verónica Abad, que además de esa rencilla y la crisis política que esa rencilla genera, no es producto de la paridad, porque la paridad ha estado en la ley hace rato, es producto de justamente inobservar la paridad, porque como no les importaba, y aparte como el concepto de mujer es único, ¿no? Con que sea mujer no importa si es alta, chiquita, flaca, inteligente, poco preparada. Había que poner una mujer como poner cualquier cosa. Hay un tema que quisiera además que no dejáramos de tocar, ¿no? Bueno, hay varios temas, pero quiero comenzar por este. Se elimina el tema de la paridad, o sea, esta reforma afecta directamente a la paridad, pero se incorpora un texto que además busca precisamente hacer una especie de maquillaje estadístico, ¿no? Entonces, las mujeres que encabecen listas en coalición con otros partidos políticos pueden ser, digamos, esos espacios pueden ser sumados al porcentaje de mujeres encabezando listas. Tal como muchos expertos en derecho electoral lo han manifestado, ahí también hay una trampa, eso también es mañoso, lo que se ha incorporado. O sea, se elimina directamente el principio de la paridad en los binomios y se incorpora este texto que realmente es mañoso. Otra cosa que quisiera señalar, eso, ¿no? Y otra cosa que quisiera señalar y nos puedo dice... comentar porque ni siquiera entiende. Pues cuando algo no se entiende y es sospechoso. Hay otra cosa que quiero señalar, nos comentan, esto es de acuerdo, es el criterio de un oyente, dice, ¿quién puso la paridad? ¿Quién votó, digamos, por eliminar la paridad? Porque ¿de dónde viene este tema del retroceso? Son 125 votos a favor. Ni siquiera parece que hubo una propuesta formal. De lo que yo tengo entendido también un poco, esto es justamente lo que decía Anabel al inicio, la rapidez, esta celeridad con la que se están tratando muchas leyes en la Asamblea Nacional en este momento hace que se pasen debajo del tapete temas relevantes. ¿Quién votó? ¿Quién propuso? ¿No? El tema de la votación es otra cosa, pero ¿quién propuso? Yo no lo tengo claro. O sea, a mí lo que sí me queda claro es que por esa mayoría de votos, lo que a mí sí me queda claro es que hubo mujeres que votaron a favor. Y la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado debería darnos una respuesta, porque a la final ella es la ponente de la ley y es una mujer, preside una comisión tan importante como la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Ella debería dar una respuesta al país, debería darnos una respuesta a las mujeres. Por eso se debate que quizás fue un error. Yo quiero pensar que fue un error y que está en manos del presidente de la República, Daniel Noboa, en este momento, a través del veto presidencial, solucionarlo. Eso me parece a mí que esta es una prueba de fuego para el presidente Daniel Noboa, a ver si él, de alguna manera, con el veto presidencial lo enmienda, y me parece a mí que sería un puntazo con el colectivo femenino, ¿no? Sí, tomando en cuenta que la Constitución prohíbe que se den temas en regresivos. Así es. O sea, la Constitución es clarita, no puede haber, hay una prohibición de regresividad. Entonces, en ese sentido, y si el presidente de la República evidentemente no actúa tal como tú lo has dicho, Jimé, que debería ser su obligación frente a toda la lucha histórica del movimiento de mujeres, lo logrado que ahora se nos quiera burlar y vulnerar los derechos, pues la Corte Constitucional tiene que jugar un papel fundamental. Lamentablemente no solo en este tema, sino en muchísimos. Como yo ya he dicho en muchos espacios, y creo que también lo he dicho aquí, a mí me preocupa muchísimo que todas las cuestiones de lo público terminen en la cancha de la Corte Constitucional. O sea, la Corte Constitucional evidentemente es el órgano que tiene que mirar que todo esté armónico con la Constitución. Eso es cierto, ese es su trabajo, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero a mí sí me preocupa mucho porque cuando absolutamente todo lo político y lo público termina en la cancha de la Corte Constitucional para que lo dirima, eso quiere decir que las otras instituciones no nos están respondiendo, y de hecho no nos están respondiendo, porque cuando después de tantos años de incluir en la Constitución, y la inclusión en la Constitución, ojo, para los que nos están viendo, no es una inclusión tan fuerte tampoco. O sea, lo que la Constitución te dice es, se propenderá la paridad. Marco general. Se propenderá, no es una obligación, se propenderá. Entonces, si usted quiere, dele. Si no quiere, dele nomás. Luego se lo incluye en el Código de la Democracia, y esto quiere decir que esta paridad está subsumida o circunscrita, si ustedes quieren, al ámbito de las elecciones por voto popular. Porque, por ejemplo, si ustedes revisan que esta paridad debería ser obligatoria para todas las designaciones de lo público, para los concursos de altas cortes se utiliza ese concepto de la propensión a la paridad. Entonces, por ejemplo, en el último reglamento para la elección el fiscal general del Estado,
ya se han excluido las salvaguardas que existían en otros concursos para asegurar la paridad. Y entonces incluyen, y además han incluido unas cosas súper raras, como por ejemplo, les vamos a dar un punto a los participantes que sean de Galápagos. Es como... O sea, vamos de retroceso en retroceso. Pero no es un grupo eso que dice Lolo es importante, porque al final del día, lo que sucede con el binomio presidencial, con la eliminación de la paridad en los binomios, va a terminar siendo una especie de espejo para el resto de procesos al interior del país, por ejemplo, concursos, ¿no? ¿En qué medida realmente vamos a poder seguir luchando y seguir abogando por temas de paridad? Porque va a ser de acuerdo contigo. Exactamente, y sobre todo si la sociedad no se empodera del tema y no reclama, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento, digamos, de aplanadora. Esto ya, perdón que ya se lo ha dicho tanto, pero es que es la realidad. O sea, ¿por qué la gente no protesta? Porque el momento que cuando tú eres defensor de derechos humanos, en algún momento en diciembre del año anterior, sale un ministro con 3 filas de militares detrás a decir los que le hagan quedar mal al Estado, ojo. Entonces, evidentemente, y esto lo decíamos en otro espacio, quienes nos identificamos como defensores, activistas de derechos humanos, tenemos miedo. Y esto hay que decirlo, y hay que decirlo, me disculpan, lo tenemos que decir al aire. No puede haber debate democrático en un contexto donde hay miedo. Y entonces yo creo también, como decía Jimmy hace un ratito, yo sí creo que el Ejecutivo tiene la oportunidad de actuar de forma que sea consistente hacia la construcción de un Estado donde no exista conflictividad. A mí lo que me preocupa de este paquete de reformas hipersecuritistas y etcétera, porque ahora es un etcétera de cosas, que se está proponiendo, yo siento que hay un afán de conflictividad. Entonces, se quiere provocar a ciertos sectores de la ciudadanía, se le quiere provocar a la Corte Constitucional poniéndole, insisto con esto, cáscaras de plátano para que la Corte diga, esa ley de seguridad que ustedes han tratado de armar es inconstitucional, y entonces construir la narrativa de esa Corte Constitucional que está con los GDOs, tumbémonos a la Corte, tumbémonos a los jueces, etcétera. Entonces, yo creo que más allá del tema de la paridad que hemos elegido hoy para conversar, porque evidentemente como mujeres nos afecta directamente si algún rato queremos hacer este ejercicio de lo público, y afecta a muchas colegas nuestras y afecta a muchas mujeres como que no sean conocidas, incluso aunque no coincidan con nosotros dentro de las posiciones políticas, a las mismas asambleístas de ADN, a las mismas políticas de ADN, a la misma vicepresidenta María José Pinto, esto le afecta directamente. Entonces, esto es un tema a lo que yo apelaría es esto. Aun cuando tú eres mayoría política en un país, especialmente cuando eres mayoría política, tus gestiones tienen que estar orientadas a construir la paz social. Si tú en cada ejercicio de poder, en este caso desde la legislatura, creas esta suerte de mini crisis en diferentes ámbitos, lo que generas es polarización, lo que generas es resistencia, lo que generas es antipatía, y les voy a poner un ejemplo. Estamos con el tiempo, estamos pasados un minuto. Perdón. Así que, bueno, yo un poco... Pasó muy rápido. Realmente nos hizo falta el tiempo para hablar de un tema tan complejo. Yo quiero terminar, en tal caso, señalando que retroceder en paridad es retroceder en democracia. Creo que nos va a tocar un segundo programa para hablar y para abordar este tema. Pero por favor, hay que estar atentos nuevamente con lo que está sucediendo, y a mujeres también de alguna manera levantar la voz, tanto si quieren como no participar en política. Se despide de ustedes Jimena Ron. Se despide de ustedes Anabel Guerrero, gracias por acompañarnos. Y María Dolores Miño, hasta el próximo miércoles en Tostando Granizo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.